Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición, un privilegio, el que tenemos ahora una vez más de poder estar con ustedes, siempre llevando el mensaje de la palabra del Señor y dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque nos da el privilegio de poder hacerlo. Creo que todos los que predicamos la palabra de Dios sentimos eso en nuestro corazón, porque podemos hacerlo ya que Él nos da la gracia, Él nos da la sabiduría para poder hacer lo que está a la disposición, que es meditar en su santa palabra. De eso le doy gracias al Señor. En esta oportunidad, hermano, quiero agradecer a todos los hermanos y amigos que han estado viendo los videos, ¿verdad? Espero que sean de bendición para cada uno de ustedes. Y decirles también que tenemos un canal de YouTube donde estamos también llevando el mensaje de la palabra de Dios. Ahí estamos subiendo estos videos que por el momento Dios nos está permitiendo realizar. Así que desde ya les hago la invitación para que usted pues pueda suscribirse si usted siente el deseo de hacerlo. Y en esta hora vamos a buscar en nuestra Biblia, si tiene una, bueno, y si no, pues solamente escuche. El libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos a buscar el capítulo número 3. Y vamos a buscar el versículo número 14 en adelante. Ahí vamos a traer la lectura de la palabra de Dios en esta oportunidad. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea, Señor de los cielos. Leemos la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Esa es la palabra que vamos a traer en esta oportunidad. Vamos a orar, Padre. En esta hora te damos muchísimas gracias porque nos das esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder presentar tu palabra a todos aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que están necesitados, Señor, de una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación. Queremos, Señor, que tu palabra en esta ocasión, Señor, haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor, y que pueda cautivar la mente y el corazón de todos aquellos que estarán viendo, Señor, este video. Te pido, Señor, que tú nos des gracia,
Que tú me des sabiduría, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que pueda llevar, Señor, la palabra adecuada, Señor, el consejo adecuado, Padre, que necesitemos cada uno de nosotros. Y que podamos así, Señor, volvernos a ti, Padre, en una vida de oración, en una vida, Señor, consagrada a ti, para que podamos ver, Señor, días mejores y que vengan de ti, amado Dios, tiempos de refrigerio para nuestra alma. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para quien sea la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Aleluya. En esta oportunidad, amigo y hermano, hemos leído una de las porciones de la palabra del Señor que nos habla de la última carta que el Señor envió a cada una de las iglesias. Cada una de ellas representa, hermanos, los tiempos en que la iglesia se iba a desarrollar. Ese fue el mensaje que recibió Juan el apóstol cuando él estaba en la isla de Pasmo, donde había sido él confinado porque predicaba la palabra de Dios. Y en esa oportunidad se le presenta a nuestro Señor Jesucristo para mostrarle cómo veía él cada una de las iglesias de estas 7 iglesias que vivían en el Asia Menor en ese tiempo. Podemos observar aquí, hermano, que la carta es dirigida a la iglesia en Laodicea. Esta iglesia, hermano, se encontraba en esta ciudad, que fue una de las ciudades construidas 245 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue fundada por un hombre que se llamó Antíoco II. Este hombre fue el que fundó esta ciudad. Y el nombre que le dio a esta ciudad lo hizo en honor a su esposa. Su esposa se llamaba Laudis. Y en honor a ella, él le puso el nombre a esta ciudad. Pero esta fue una de las ciudades, hermano, muy florecientes en aquellos días. Fue una de las ciudades que estaba en medio de unas rutas de mucho comercio. Allí había, hermano, muchas transacciones bancarias. Allí se realizaban muchas transacciones de negocio, por lo cual la ciudad era bastante conocida en ese tiempo. Lindaba con con la ciudad de Colosenses. Y también tenía otra ciudad que no recuerdo el nombre ahorita. Pero esta ciudad, hermano, era una ciudad, podríamos decir, como hoy en día, una ciudad muy industrial, de mucha pujanza, donde existía mucho, hermano, lo que es el área textil. Allí se producían los mejores abrigos, las mejores alfombras de ese tiempo. Y era famosa también porque tenía una lana negra que era muy escasa en esos lugares, pero que en la Odisea abundaba en ese tipo de lana. Y era muy cara y muy codiciada. Y también esta ciudad, hermano, también tenía una escuela. Para el tiempo en que, fíjese, estaba fundada, esta ciudad tenía muchas cosas modernas, porque también tenía una escuela de esos que ven la vista. Oftalmólogos, perdón la palabra, eran oftalmólogos. Tenía también, ahí se producía un ungüento que era para los ojos. Y todas esas cosas hacían que en esta ciudad se viera el comercio, se manejaba dinero. Y allí, hermano, en medio de esa situación, de esa iglesia, de esa ciudad, estaba esta iglesia de la Odisea.
conocida por el nombre de la ciudad. Aquí no tiene otro nombre. Y esta iglesia, hermanos, fue fundada por uno de los siervos o discípulos que tenía el apóstol San Pablo. Epafras, creo que se llamaba. Epafras era el nombre, creo, de este discípulo. Pero él había fundado esta iglesia en ese lugar, y como le decía al principio, era una iglesia que estaba en medio de una ciudad bastante fuerte económicamente. Tanto así que esta ciudad dice que sucedían, que a ella frecuentemente le venían terremotos. Y eran tan pudientes las personas que vivían allí, que para reconstruirla ellas no necesitaban la ayuda de Roma. No le pedían ayuda al Imperio Romano, a pesar que era una ciudad que ellos habían sojuzgado, tenían bajo el dominio de ellos. Menos que ellos con sus propias fuerzas, con su propio dinero, ellos la reconstruían. Imagínense cómo era de rica esta ciudad. Y allí, hermano, es donde está esta iglesia que el Señor Jesucristo comienza diciéndole al apóstol San Juan, escribe en el verso 14, al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor se presenta, hermano, como la verdad, el amén. Esa palabra, hermano, esa expresión proviene de... Si usted oía al Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra, Él cuando iba a afirmar algo, Él siempre decía, de cierto, de cierto. Y esa palabra, esa expresión, hermano, es la que aquí conocemos como el amén. Amén es la verdad. O sea, allí, hermano, Él se estaba presentando como el verdadero. Por eso dice aquí más adelante, el testigo fiel y verdadero. En él, hermano, no había duda de que lo que iba a hablar iba a ser algo que era mentira. Porque Él era el testigo fiel, el que mira todas las cosas, el que tiene sus ojos como llama de fuego y que Él puede vernos totalmente cómo estamos dentro de nuestros corazones. Él ahí no podía decirle a alguien que Él no sabía lo que iba a hablar. Porque Él es el testigo que lo ve todo. Por eso le dice, soy el testigo fiel y verdadero. Así se presenta primero, fíjese. Y le dice la otra última expresión con la cual se presenta. Que le dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Este versículo, hermano, es uno de los versículos que ocupa una de las sectas llamadas Testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo fue creado y se toman este versículo. Pero en realidad allí lo que el Señor está diciendo es que Él es el principio de la creación. No está diciendo que Él fue el principio de lo creado. Por esa razón, allá en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, en el verso 15, nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Él dice, en Él están hechos las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra, lo invisible y lo visible, los principados, los tronos, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él era el principio de todas las cosas. Así se le presenta aquí a la iglesia. Y a esta iglesia, hermano, el Señor no le hace ningún elogio. No le dice nada bueno como había sucedido en las otras anteriores. Donde le dice, por ejemplo, allá en Sardis, que Él le dice que aunque es pobre, pero ellos tienen aún fuerzas
para seguir predicando. Todavía les da un elogio. Pero aquí, hermano, no vemos nada de eso. Al contrario, Él les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto dice, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese de la manera en cómo Él comienza a señalar la vida que tenían estos laodicenses. Aquí, hermanos, se deja ver que esta iglesia había perdido la comunión con Dios. Podemos observar cómo ellos no tenían el carácter divino, la santidad que Dios pedía. No tenían la fe que tenemos que tener cuando estamos en los caminos del Señor. Y la razón de eso era porque ellos eran gente que ya habían perdido la fe. Porque ellos ahora se sentían autosuficientes. Por eso le decía al principio, la ciudad era una ciudad muy industrial, de mucho dinero. Lógicamente, esta Laodicea estaba compuesta de hermanos que tenían dinero. Hermanos que ya ellos se sentían autosuficientes y por lo tanto ellos habían caído en ese vacío espiritual. Y no tenían manera de cómo ellos regresar, porque tanta era la comodidad que tenían, que ellos se habían olvidado de la fe en el Señor. Porque la razón, hermano, de por qué le digo esto, y por eso Él les dice que Él conoce sus obras y les dice que no son ni fríos ni calientes, ninguna de las dos cosas. Estos ni se enojaban, ni tampoco amaban. O sea que eran personas que aceptaban cualquier cosa. Ellos no eran personas que eran celosos a defender la enseñanza del Señor. Ya aquí ellos ya habían perdido eso. Y habían perdido la fe por la misma opulencia económica que tenían. Cuando ya uno, hermano, empieza a vivir en cierta comodidad económica, muchas veces se llega a este punto en el que estaba aquí viviendo la Odisea. Ya uno deja de tener la fe en el Señor, porque usted ya tiene cómo comer, usted ya tiene cómo vestirse, usted ya tiene cómo pagar su vivienda, usted ya tiene cómo darse gustos. Ya no está usted con aquello de que el Señor es mi ayudador, clamando al Señor, pidiéndole a Él, teniendo esa fe que debemos de tener, esa fe que aquí ellos ya habían perdido. Y por lo tanto el Señor les dice: ustedes no son ni fríos ni calientes, ojalá fuesen fríos. Hay más esperanza de los incrédulos, porque les dice: ojalá fuesen fríos y no tibios. Porque ellos ya habían perdido, hermano, ya habían perdido esa bendición de estar uno dependiendo de la voluntad de Dios, dependiendo de la fe en el Señor. Por eso Él se les presenta y les señala las obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por tanto, le dice en el versículo 17, porque tú dices, porque le dice, pero por cuanto eres tibio en el verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese qué sentencia, ¿verdad? Más fea esa. Cuando perdemos ese sazón, cuando perdemos ese olor a Cristo, hermano, al Señor le causamos náuseas. Usted sabe que cuando usted se come algo que está descompuesto, ¿qué es lo primero que usted siente? Ganas de vomitar, ¿verdad? Porque aquello no sirve, se ha podrido, se ha arruinado. Por eso le dice aquí: te vomitaré de mi boca. Ya para el Señor, ellos ya no lo complacían. Ya ellos habían olvidado quién era el Señor, quién era aquel que los había llevado a esa posición económica. Ya ellos se habían olvidado de eso. Pero por eso les dice aquí:
porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Qué doloroso es eso, hermano. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces vivimos de esa manera sin darnos cuenta que para Dios, hermano, a Dios lo enfermamos? Lo enfermamos, hermano. Nos vomitará, dice. Nos vomitará de su boca. Pero ellos, como le digo, habían perdido la fe. Habían dejado ese amor, esa justicia, esa integridad, ese deseo de poder hacer las cosas bien delante de Dios. Porque le dice él, fíjese lo que decía la iglesia. Esto decían los hermanos de la iglesia en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire la respuesta del Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese, la posición, lo que ellos supuestamente pensaban que tenían, eran ricos, se habían enriquecido. Por eso le decía al principio, era una iglesia que tenía dinero, no tenían necesidad de nada, aun cuando estaban reconstruyendo la ciudad, que un terremoto sucedió en el año 60 antes de Cristo. Ellos no le pidieron ayuda a Roma. Tenían tanto dinero que ellos solitos reconstruyeron la ciudad. Y aquí ellos pensaban igual, diciendo, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad ni de Dios. Ellos ya no tenían necesidad de nada, pero se congregaban. Pero sí asistían a la iglesia de una forma religiosa, de una manera en que para decir, vengo a callar mi conciencia, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban quizás ahí. Solo por estar allí escuchando, pero no viviendo lo que ellos decían decir ser. Y no lo eran, porque eran tibios. Antes de ser caliente, hermano, viene la tibieza. En ellos había algo bueno, pero ellos habían perdido todo eso por el amor al dinero, por el amor a las cosas, a los bienes materiales. Pero por eso el Señor les señala eso, que no eran ni fríos ni calientes y los iba a vomitar de su boca. Ellos se creían superiores a cualquiera. Dice, me siento, no tengo necesidad, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios, hermano, que todo lo ve, ante los ojos de Él estamos desnudos. Él les dice, pero tú eres, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese qué tremendo. Qué posición a la que habían llegado. Era una ceguera. Ellos ya no veían blanco o negro. Para ellos todo era igual. Como les digo, ni se enojaban ni amaban. En cambio, por lo menos en Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, por lo menos ellos tenían amor. Por eso el Señor les decía, retengan lo que tienen, para que ninguno les tome su corona. Porque en ellos había algo todavía, en la iglesia de Filadelfia. Pero en esta iglesia, mira, aquí no les dice nada, somos unos desventurados, así nos dice, ciegos, miserables y desnudos. Esa es la condición que muchas veces y muchos de nosotros tenemos, creyendo ser cristianos, creyendo conocer a Dios, llamándonos cristianos, como le dice aquí también en Sardis, diciendo que estamos vivos, pero que ya estamos muertos. Ya no sentimos satisfacción en la iglesia, ya no sentimos deseos de orar, ya no sentimos deseos de buscar al Señor en ayuno, ya no sentimos la necesidad de levantarnos a buscarlo de madrugada. Hemos perdido todo eso, pero porque muchos, el Señor en su bendición, en su misericordia los ha bendecido, pero en vez de agradecerle, se han apartado de Él, así como estaban haciendo estos. Y eso es peligroso, hermano, porque al Señor, dice su palabra aquí, nos va a vomitar de su boca. No nos estemos confiando, pensando que porque tenemos un privilegio, porque tenemos algo en una iglesia,
ya nosotros tenemos una entrada grande allá arriba en los cielos. No, hermano. Por eso le dice el Señor aquí, mire, Él les dice su condición: son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por tanto, les dice Él, aquí está el consejo del Señor, mire, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Y cuál es el oro, hermano, refinado en fuego? Es la fe. La fe es la, dice su palabra aquí, que la fe es la que es probada como el oro. El oro, aunque es un material pues que también es pasajero, pero es el material que soporta eso. El fuego. Son las pruebas. Las pruebas que no queremos a veces pasar. Los sacrificios que a veces no queremos someternos en su palabra. Y por eso les dice a Él, te aconsejo que compres, que te llenes de fe, que no seas un cristiano común y corriente, que no seas un cristiano que solo pasa preocupado, afligido del día de mañana, que para nosotros el día de mañana no existe. Hoy es el día que estamos viviendo. Este día es el que hemos estado viviendo. Mañana nadie lo sabe, hermano. Y eso, por eso les dice el Señor, compren oro refinado con fuego, que tu fe se aumente, que tu fe sea por lo menos como un grano de mostaza, para que podamos hacerle frente, hermano, al enemigo, al que siempre nos quiere llevar taloneándonos, hermano, el que siempre quiere andar detrás de nosotros viendo cómo nos derriba. Pero si nosotros tenemos esta fe, esa certeza que el Señor está con nosotros, tomar su naturaleza divina para nosotros, porque esa es la fe, hermano, es la naturaleza divina morando en nosotros. Usted le va a hacer frente a cualquier situación, a cualquier circunstancia de la vida. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? La iglesia ha perdido la comunión con el Señor. Por eso es que muchos, hermanos, no pueden ser exaltados por el Señor. Porque antes de la exaltación, hermano, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor les dice, que tengan fe. Y la fe sirve para eso, hermano, para arrepentirse también. Porque dice su palabra que la fe viene por el oír. Y oír la palabra del Señor, como hoy usted lo está haciendo. Y gloria a Dios por eso. Él le dice que compres, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa es la riqueza de los cristianos, la fe. Un cristiano sin fe no sirve para nada. Es como la sal, cuando ya está insípida. Dice que no sirve nada más que para ser hollada. Ya no da sabor. Y la Biblia, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que seamos sal. Eso es lo que nos llama, ¿va? No nos llama a que seamos insípidos, sino que seamos como la sal que condimenta, que da sabor, que da sazón a los alimentos. Y este mundo está necesitado de eso. Pero cuando nos ve a nosotros, hermano, el mundo dice, para ser como ellos, es mejor sigo aquí igual. Les hemos cerrado la puerta. Y por esa razón ahora las personas están como incrédulas al llamado del Señor, al mensaje del Señor. Pero gloria a Dios, hermano, que el Señor va a levantar siervos. Va a levantar hombres que van a quitar esas barreras teológicas que existen y que van a predicar la verdadera palabra del Señor, la que aquí está escrita, hermano, sin ninguna mistura. Y aquí les dice Él, te aconsejo que compres para que seas rico, oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. Hermano, estos eran unas personas que hasta eran grandes tacaños, porque eso de vestidura blanca, hermano, es la justicia de Dios en nosotros. Ellos no eran justos. Fíjense lo que les dice. Por tanto, te aconsejo que también que te pongas vestiduras blancas, a pesar de que en esa ciudad, hermano, habían las mejores telas, los mejores trajes, porque era una ciudad industrial textil. Sin embargo, mire lo que les dice el Señor. Están desnudos. Por lo tanto, te aconsejo que te vistas. ¿Pero de qué vestidura, hermano? De las vestiduras del Señor, de su justicia. No valernos de nuestra propia justicia. No hacer como eran ellos, queriéndose valer, queriendo ser grandes, queriendo ser mejores que Dios.
Dios nos pide a nosotros que nos vistamos de esa humildad, de esa santidad, de esa bendición que es tener esa vida y esa conciencia justa para que podamos actuar en justicia con las personas. Cuando usted, hermano, no lo actúa de esa manera, usted está deshonrando al Señor, como lo estaban haciendo aquí esta iglesia, la Odisea. Le dice que se vistan porque están desnudos y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, el colirio es la bendición, es la presencia del Señor en nuestras vidas. Solo así podemos ver. De lo contrario, hermano, nos va a pasar lo que le dice el Señor a los fariseos, que ellos le dicen, porque Él les dice que como no ven, les dice, ustedes, pero porque Él ha venido para traer juicio, para que aquellos que vean no miren y los que no miren vean. Pero los fariseos le dicen, bueno, nosotros entonces somos ciegos, pues porque dicen ustedes que ven, ahora sus pecados les son retenidos. Entonces estos aquí, sus pecados estaban siendo retenidos. Por eso les aconseja, compren colirio. El colirio, hermano, es eso que uno usa para los ojos, ¿verdad? Para mirar más clarito. Eso les dice aquí el Señor. Compren de mí, llénense de mí, de mi presencia, para que puedan ver las buenas obras que Dios nos ha preparado. Porque ellos ya no hacían nada de eso. Ellos ya eran hombres pudientes. Me imagino que ellos casi iban por ejemplo, aquí en esta ciudad habían lugares termales. Una agua caliente que llegaba y otra que llegaba de la parte sur, que era fría, y las dos se mezclaban y caía tibia. Ellos pasaban en esos lugares bien a gusto. Tenían unos lugares bien bonitos que habían construido. O sea que se habían olvidado del Señor por estar disfrutando de las cosas que gracias a Él podían tener. Por eso, hermano, nosotros, cuidado con ponerle amor a lo material. Usted puede tener cualquier cosa, hermano, pero nunca poner su corazón en ellas. Porque la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y si su corazón está en lo material, pues, hermano, es tiempo de que usted empiece a pedirle perdón a Dios y busque, porque Él, mire, le da todo, pero que usted no ponga el corazón en ello. No se abrace a esas cosas, porque se va a quedar. Dios lo va a vomitar, como dice aquí, te vomitaré de mi boca, si somos de esa manera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese qué tremendo. Ellos ya no tenían ni celo por la palabra del Señor. ¿Verdad que esa es la iglesia que hoy tenemos? Ahora mire, todo el mundo acepta cualquier enseñanza doctrinal. A ellos no les interesa. Son cristianos, pero ellos no leen la Biblia, no saben. Y aquí, ¿qué nos dice el Señor? Sé celoso, defiende la doctrina, lee la Biblia para que así puedas ver. Por eso le dice, échate colirio para que veas. Pero hoy la iglesia de hoy en día, ¿cómo está viviendo? Así está viviendo, indiferente, así como era esta iglesia, tibia, indiferente, cristianos de nombre, pero no de hechos. Y eso es lo que el Señor les pide aquí. Vístanse, compren oro refinado, vístanse con ropas blancas, porque solo esas gentes, hermanos, que tengan esas ropas blancas son las que van a entrar a las bodas del Cordero. Allí no se va a mezclar nadie con otro atuendo. ¿Se recuerda aquella parábola cuando Él invita a todos y llegan todos y están adentro? Que ya están comiendo en la cena y el Señor ve uno que no está vestido de boda. No está con sus trajes, con estas vestiduras blancas de justicia. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo el Señor? Oye, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice que le llamó a los sirvientes, sáquenlo y échenlo fuera. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, mi amado hermano. Hoy todavía hay oportunidad. Hoy todavía.
Porque esta iglesia hasta la habían sacado. Eran cristianos, se reunían, escuchaban, pero no atendían nada. Eran más tibios que el agua tibia. Súper tibios. Y habían hasta abandonado al Señor. Porque aquí les dice, mire, he aquí yo estoy a la puerta. O sea que lo habían sacado. Ya el Señor estaba afuera, tocándoles. Y fíjese que el llamado es individualmente. Él escribe la carta en general, pero ya aquí Él hace el llamado individualmente. Dice, si alguno oye, no dice si todos oyen, no. Si alguno oye mi voz, fíjese. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Fíjese qué misericordia del Señor, hermano. Todavía el Señor nos está llamando a todos nosotros para que le abramos la puerta, hermano. Dese cuenta cómo está, examínese. Vea si en realidad usted tiene la fe que dice el Señor que debemos de tener. La fe que usted, aunque esté viviendo el peor de los problemas, usted sepa que Dios no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Él estará siempre con ustedes. Josué les da una gran lección a Israel. Josué les dice allá, cuando iba él a cruzar con ellos la tierra que Dios les había dado, la tierra prometida, él les dice, ¿quieren ustedes servirse a los dioses que están del otro río, del otro lado del río? ¿O a los que están aquí adentro? Porque estaban allí en la tierra prometida, habían cananeos, o sea, habían otros pueblos. ¿Quieren servir a los dioses de ellos? Les dice Josué. Allá ustedes, pero les dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que aquí les decía el Señor. ¿Quién va a abrir su puerta de su corazón y va a servirme? ¿Va a ser uno usted de los que le va a servir a los cananeos? ¿Va a servir usted a otros dioses? El Señor le pide aquí que se decida, que se defina. Y no sea como estos que estaban aquí indiferentes, incrédulos, sin fe. Eran más fríos que un témpano de hielo. Pero Él nos llama a que nosotros le sirvamos a Él. Si alguno dice, abre su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Gloria a su nombre. Eso es lo que nosotros hemos hecho, hermano. Abrirle la puerta de nuestro corazón para que sea Él el que nos examine, así como estaba examinando aquí a la iglesia de la Odisea, para que vea si en nosotros hay algo que podamos agradarle. Hay un olor grato a la presencia de Él. Porque de lo contrario, hermano, el evangelio que estamos viviendo es un evangelio de mentiras. Y recuérdese lo que le dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Gálatas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Por eso le digo aquí, Él se presentó como el testigo fiel y verdadero, el amén, el principio de la creación. Delante del Señor no podemos esconder nuestras cosas inmundas, nuestra avaricia, nuestro pecado. Todo está descubierto delante de Dios, aunque nos llamemos cristianos. Pero delante de Dios, hermano, ninguna de esas cosas va a entrar en el reino del Señor. Porque allí, dice la Biblia, se suspira santidad. Santidad. Allí no va a haber nadie, hermano, que va a entrar con inmundicia. Por eso sacó a ese que se había colado. Porque con el Señor no podemos nosotros ser mediocres, ni estar cavilando entre dos pensamientos, como Israel ha sido siempre. Mira aquí también cuando el profeta Elías, allá en el libro de los Reyes, les dice, si Jehová es Dios, si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Y si Jehová es Dios, pues sírvanle a Él. Pero ya dejen de estar claudicando entre dos pensamientos. Ya es momento en que despertemos, que entremos a la realidad gloriosa de la presencia del Hijo de Dios. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Dios no nos ha llamado, hermano, a ser cristianos tibios, a ser cristianos fríos, que no queremos buscarlo. Él nos ha llamado para que nosotros entreguemos nuestras vidas y confiemos en sus promesas. Porque las promesas en Él es sí y amén. Dios es fiel, hermano. El infiel quizás es usted, pero Dios es fiel. Porque hay mucha gente que dice, no, yo he estado aquí en el evangelio y no he visto nada de Dios. Pues porque usted es infiel. Póngase bien con el Señor y va a ver las promesas del Señor, porque Él es el testigo fiel y verdadero.
En Él no hay sombra de variación, no hay mentira que valga. Dice, al que venciere, esta es la recompensa, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a su nombre. Eso es lo que nos espera, hermano. Al que venciere. Al que venciere, fíjese. Si usted vence, si usted camina con el Señor en justicia, en santidad, en fe, en rectitud, en amor, usted ha vencido. Porque el amor, hermano, dice la palabra, es el que cubre multitud de pecados. Y dice la palabra del Señor que la fe, la esperanza, las dones, las profecías, las lenguas, todo eso se acabará. Pero el único que va a prevalecer es el amor. Entonces vistámonos de ese vínculo. Tomemos, hermano, el consejo que Dios nos da aquí en su palabra. Y sepamos que delante de Él todas las cosas están descubiertas, pero que Él tiene recompensas buenas para aquellos que le obedecen. ¿Usted quiere sentarse en el trono con el Señor? Amén, hermano. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Queremos estar con Él. Yo no quiero ir a parar allá al lago de fuego. No. Yo quiero sentarme con el Señor. Que Él me diga, bendito, pasa, bendito, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Porque, hermano, el Señor no espera grandes cosas. Con cosas pequeñas, pero que usted tenga un corazón totalmente rendido al Señor, es más que suficiente, hermano, para que usted tenga la puerta amplia allá, mire, para entrar al reino de los cielos. Y dice el último versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor. ¿Usted tuvo oídos ahora? Espero que sí los haya tenido. Porque estos oídos no son los oídos que usted escucha la música mundana que escuche, no es la música de las malas palabras que escucha, no es los oídos de esos que Dios está hablando, de estos oídos físicos. No, son los oídos espirituales. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Así que, hermano amado, esta iglesia del siglo XXI, esta iglesia es semejante a esta que está aquí en la Odisea. Por eso fue la última carta que envió. Es el último tiempo que estamos viviendo. La iglesia de la Odisea es esta, hermano. No podemos equivocarnos. Mire la frialdad que hay en todo el pueblo de Dios. Mire cuántos están blasfemando, cuántos están abandonando la fe, cuántos cuando el Señor los bendice lo que hacen es abandonar al Señor. Cuántos cristianos de esos hemos visto, hermano. Pero gloria a Dios por aquellos que a pesar de que Dios los ha bendecido, a pesar de que Dios han pasado dificultades, a pesar de que han pasado pruebas, le siguen dando la gloria al Señor. Esos, hermanos, son los benditos del Señor. Esos son los que van a tener amplia entrada en el reino de los cielos, hermano. Aunque a usted no le guste, aunque a usted no le agrade lo que le estoy diciendo, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted es un cristiano frío, tibio, usted va a ser vomitado de la boca del Señor. Eso es lo que le dice aquí el Señor, pero le pide que se arrepienta y que abra la puerta de su corazón para que Él pueda entrar a usted y pueda cenar con usted. Eso va a ser lo más hermoso, hermano, que nos pueda suceder. Espero en el Señor, hermano, que esta palabra nos alerte, nos despierte, nos despabile, como dice un hermano por ahí, para poder nosotros estar seguros y confiados de que nuestro Señor Jesús, Él es fiel y Él no nos va a fallar. Y esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza nos lleva a bendiciones mucho más mejores que las bendiciones, que las cosas materiales que usted puede buscar en el mundo. Sírvale al Señor, congréguese y humíllese delante de su presencia. Y así Dios dice, lo va a exaltar. Que el Señor me los bendiga, hermanos amados. Este es el consejo que tenía para ustedes en esta oportunidad de parte del Señor. Y espero que a todos nos haya hablado, porque todos lo necesitamos. Ninguno de nosotros está excepto de este juicio que aquí el Señor ha hablado aquí en la palabra del Señor, en la última iglesia esta de la Odisea. Pero confío en el Señor que Él nos dará las fuerzas y la fe suficiente para que podamos caminar en su glorioso camino. Que el Señor los bendiga y los espero la próxima semana. Y recuérdelo siempre, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que el Señor me los bendiga ricamente en esta semana que viene.
la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y el amor de Dios sea derramado en sus corazones. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.